un equipo quirúrgico a un país en guerra. Hazte socio. Contigo llegaremos a quien más lo necesita. Médicos Sin Fronteras. 902 15 1509. Hola, ¿está Pablo? Arriba. Gracias, venimos a enseñarle nuevas posturas. Muy bien. Bonita casa. ¿Dónde está Pablo? Ah, arriba, descansando. Buenas tardes. Ah, hola. ¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa. En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. Taberna a tu gusto abre sus puertas y te invita a conocerla para que puedas saborear sus deliciosas y novedosas raciones de pescadito. Taberna a tu gusto, nueva dirección. A tu gusto en calle Morales Contreras, número 16, Antiguo Frankfurt. ¿No conoces aún los mejores almuerzos de Soria? ¿Y a qué esperas para venir a probarlos al restaurante de la terminal de mercancías? Desde las 7 de la mañana, gran variedad de tortillas, torreznos, montaditos. Y al mediodía, menú diario. Restaurante de la terminal de mercancías, en el polígono industrial. Almuerzos variados, menús diarios, menú degustación y una excelente carta son las señas de identidad de este restaurante soriano. Restaurante Alcores, haz de tus comidas algo diferente. Alcores en la calle Antonio de Oncala, número 12. A 5 minutos de Soria, deleita tus sentidos en Hotel Balonsadero. Descubre nuestros restaurantes capaces de satisfacer el paladar de los más exquisitos comensales. Hotel Balonsadero, simplemente único. Raciones, menús del día, platos combinados, almuerzos variados, comidas y cenas para grupos. Cafetería Aparicio, tu nuevo lugar de encuentro. Junto al pabellón de los pajaritos. La hipertensión arterial afecta al 20% de la población adulta y al 50% de los mayores de 65. Las características de la Sierra de Almazán en Soria hacen de Montepinos un agua muy baja en sodio. Agua mineral natural Montepinos, fuente de vida. Buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro programa Con la Boca Abierta. Hoy tenemos el placer de presentar aquí al doctor Pedro Barrio. Pedro, muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir. De nada, es un placer. El doctor Barrio es miembro del equipo científico de BTI, del que ya estuvimos hablando en el programa de Eduardo Anitua. Da muchísimas conferencias internacionales, tiene clínica privada en Logroño y nos va a contar un poquito como curiosidad una conferencia que dio en Teherán hace muy poquito, ¿verdad? Bueno, pues hace un par de años me invitaron a la universidad, una de las universidades centrales de Teherán, y bueno, realmente está muy de actualidad todos los problemas que están habiendo con las elecciones recientes. Y bueno, hay una cosa curiosa que para mí fue una sorpresa, y es que, claro,
Irán es un país, son persas, no son árabes, aunque es una dictadura islámica, pero ahí la relación con la mujer, aunque no es la ideal, pero no es tanto la marginación que sufren en los países islámicos. De hecho, en aquella universidad donde estuve yo, pues la mitad de los alumnos eran mujeres, y dentro de la cátedra de profesores, pues casi la mitad también eran mujeres. Van con sus velos y sus cosas, pero realmente a mí me sorprendió, sí. Fíjate, es una cosa bonita, porque yo sí que pensaba que allí las mujeres estaban bastante más vetadas, y cuando me lo has contado me parece algo bonito para empezar nuestro programa de hoy. Creo que es un programa muy especial en el que vamos a aclarar muchas dudas, porque bueno, nos pasa siempre en la consulta de que cuando hablamos de biomateriales, mucha gente no sabe qué es un biomaterial, para qué se utiliza, dónde lo obtenemos, porque a mí me dicen, ¿pero dónde tienes el hueso? En la nevera. Y sorprende mucho a la gente. Entonces, yo creo que vamos a hacer bien en explicar de una manera sencilla qué son los biomateriales. Bueno, los biomateriales son aquellos productos, sustancias o mecanismos que están diseñados para sustituir, para reemplazar aquellos tejidos dañados del cuerpo humano, dañados o que han sido eliminados por las razones que sean, o también son aplicados a restituir la función de aquellos mecanismos orgánicos que se han perdido, que se hubieran dañado y por tanto se han perdido. Claro, hay que entender que los biomateriales no son elementos vivos, son materiales no vivos, pero sin embargo se van a aplicar en contacto con los tejidos corporales, van a estar en un contacto íntimo con los tejidos orgánicos y van a estar en contacto con los tejidos orgánicos durante muchos años, realizando una función además pues muchas veces exigente. Esta condición de que estén en contacto con los tejidos corporales vivos requiere, para que podamos considerar los biomateriales, que no provoquen ninguna reacción de toxicidad, ninguna reacción de incompatibilidad, ninguna reacción de lesión en el tejido que los va a recibir. Por tanto, deben ser biocompatibles y deben ser biocompatibles durante mucho tiempo. No deben provocar, como se entiende muchas veces, el rechazo que tanto miedo produce con estos materiales ajenos al organismo. Es decir, para que consideremos un biomaterial como tal, debe ser perfectamente biotolerado por el organismo. Realmente en la sociedad pues todos estamos rodeados de biomateriales, ¿no? Las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla, pues mucha gente las necesita y las usa, y eso pues están compuestos de biomateriales. En el ámbito de nuestra especialidad, pues realmente los implantes dentales, ¿no?, que es un poco el campo que nos ocupa, pues es un biomaterial. Así como los otros biomateriales que utilizamos para regeneración ósea o para injertos óseos, ¿no? De manera que los biomateriales forman parte de nuestra vida cotidiana cada vez más. Eso es. Muchas veces a mí me han preguntado, ¿y de dónde me vas a sacar hueso? ¿Me vas a poner hueso? Y yo digo, sí, tengo aquí hueso en la nevera. Y cuando me refiero a eso, estamos hablando de un material muy característico y que se utiliza muchísimo, que es el BIOS. Entonces, el BIOS viene en estos botecitos, que es lo que nosotros guardamos, y tenemos, bueno, pues en función de para lo que vayamos a utilizarlo, de un grano o de otro. ¿Cómo vamos a explicar el BIOS? ¿Qué características tiene el BIOS y de dónde se obtiene el BIOS? Bueno, estos materiales entran dentro de lo que podríamos llamar sustitutos óseos, ¿no? Es decir, es un biomaterial que lo vamos a utilizar para regenerar hueso allí donde se perdió o para intentar incrementar el volumen óseo allí donde hace falta para el procedimiento, para el tratamiento que vayamos a realizar. Esto, el BIOS, es una hidroxiapatita. La hidroxiapatita es uno de los componentes más habituales o más frecuentes en el hueso, también en los dientes, y realmente es una molécula inorgánica que existe en la naturaleza. Bien, entonces el hueso tiene hidroxiapatita y el BIOS es hidroxiapatita. Por tanto, hay una compatibilidad total entre las dos sustancias, ¿no? En concreto, el BIOS se obtiene del hueso bovino, por un proceso de purificación que cumple todas las normas imprescindibles para que no provoque ninguna de las reacciones que hemos dicho antes que no debe producir. Es decir, no debe haber ninguna proteína que proceda del animal del cual se obtiene y, por tanto, es un material puro compuesto de hidroxiapatita, que es exclusivamente lo que contiene y que es absolutamente idéntico a la hidroxiapatita que compone la fase mineral del hueso. Y eso es el BIOS, tiene muchas virtudes, tiene la capacidad de permitir que el hueso del paciente se integre perfectamente en contacto con el BIOS, y el BIOS, por su naturaleza, le va a servir también como de guía
para que vaya creciendo el nuevo hueso entre los espacios que deja el bioos. De manera que es un gran material que nos permite, pues eso, regenerar hueso ahí donde no hay o aumentarlo en aquellos casos que sea necesario. Efectivamente. Tenemos otro biomaterial también, que es el bioos guide, que este se utiliza para periodoncia, sí, ¿verdad? Muchas veces en las patologías periodontales, las piorreas, que es el nombre con el que más habitualmente se conoce, en las patologías periodontales el problema fundamental es que se pierde hueso alrededor de los dientes. Claro, la pérdida de hueso alrededor de los dientes es un problema, porque los dientes están anclados al hueso. Si se pierde hueso a su alrededor, pues ocurre que, claro, el anclaje cada vez es más débil y los dientes pueden llegar a perderse como consecuencia de esa enfermedad periodontal, como consecuencia de esa piorrea, incluso estando los dientes sanos. Bien, una manera de tratar estas periodontitis es regenerar el hueso que se perdió. Y entonces hay un material, que es el que acabas de comentar, que está compuesto de hidroxiapatita exactamente igual que el bioos que hemos comentado, es decir, la estructura mineral del hueso, pero además tiene otra cosa, tiene colágeno, que son unas proteínas que ayudan a que el manejo de este injerto sea más cómodo, pero también ayudan a que la regeneración a ese nivel, que tiene algunas peculiaridades, pues se produzca mejor. Esto es ese bioos dedicado específicamente para la actuación de regeneración ósea en los casos de periodontitis. Y como tercer material característico que también utilizamos mucho serían las membranitas, bueno, que son estas que tenemos aquí, que realmente, bueno, yo cuando hago cirugías las utilizo sobre todo por encima del bioos, como una especie de capa protectora, y sobre todo porque el bioos al ponerlo como muy de polvito, que digo yo, enseguida se te va para todos los sitios, y con la membrana parece que queda todo como mucho más compacto, claro, ¿verdad? Las membranas tienen varios objetivos, ¿verdad?, como has dicho, pero hay que entender que uno de los problemas de la regeneración es que los diferentes tejidos que hay, en este caso hablando de la boca, ¿no?, de la cavidad oral, los diferentes tejidos que existen en la boca, ya sea la encía, el ligamento, el propio hueso, en fin, diferentes tejidos tienen también diferente actividad biológica. Entonces, ocurre que los tejidos epiteliales, las mucosas, la encía, digamos que corren más en su curación y tienden a rellenar más los espacios que han dejado, pues por ejemplo la periodontitis o la pérdida de hueso por la razón que sea, tienden más rápidamente a rellenar esos espacios que el propio hueso, que es más lento. Entonces, claro, si nosotros queremos conseguir que se regenere hueso, pero impedir que los tejidos blandos, que crecen más rápido y no nos interesan porque no dan soporte para lo que nosotros queremos conseguir, no son duros, no son resistentes, es conveniente poner muchas veces una membrana que separe lo que nosotros queremos que sea hueso, que en principio es bioos, por ejemplo, pero que con el paso de los meses queremos que se transforme en propio hueso del paciente, queremos que esté separado de esos tejidos epiteliales, de esos tejidos conjuntivos que corren más. Entonces, esa membrana sirve muy bien para separar esos dos procesos de curación, al mismo tiempo que efectivamente mantienen en su sitio, como muy bien has dicho, mantienen en su sitio ese injerto que nosotros hemos colocado. Estas son unas membranas que se obtienen normalmente de origen porcino y es un colágeno también muy purificado, de manera que el colágeno que constituye esas membranas pues realmente es idéntico en su formación, en sus proteínas, es idéntico que que tiene el propio paciente, de manera que tampoco hay ninguna posibilidad de una reacción extraña o perjudicial. Sí, o de una alergia, que hay gente que nos pregunta, exacto, ¿pero esto me puede dar alergia o tal? Yo siempre digo, pues no te puede dar alergia porque los biomateriales son para eso, para que no te den alergia, son muy puros y no tienen ese tipo de problemas. Te puede dar una infección por el motivo que sea, claro, o otra cosa, o que seas un fumador o que tengas un problema pues accesorio, pero no porque el material te vaya a dar alergia. Es curioso, y para meternos un poco con los fumadores, es curioso que estos procesos de reparación del hueso y también de los tejidos blandos ocurren peor, más lentamente y de una manera menos eficaz en los fumadores. No vamos a decir que sean... Que dejen de fumar. Que dejen de fumar todo el mundo, que ciertamente es lo que deberían hacer, pero solamente vamos a aportar una razón más para que para animar a que dejen de fumar, sí, efectivamente. Estuvimos hablando ya en el programa de Eduardo, y creo que fue precioso, de todo el tema de materiales, porque estos no dejan de ser materiales externos que los podemos comprar y tal, pero yo personalmente opino y creo que
que el mejor material es el material del propio paciente, el material autólogo. Entonces hicimos referencia al PRGF, al plasma rico en factores de crecimiento, y creo que vamos a recordarlo un poquito porque es, aparte de ser precioso lo que es la biología humana, es bastante superior a estos materiales, y además tenemos vídeos para acompañarlos que ya iremos viendo. ¿Cómo obtenemos el PRGF y qué es lo que... y aparte de cómo lo obtenemos, ¿qué es lo que conseguimos con él? Bueno, toda la tecnología del plasma rico en factores de crecimiento, del PRGF, pues la verdad es que se lo debemos al doctor Anitua, porque él es el que lo empezó a desarrollar hace muchos años y ciertamente pues hace muchos años que lo estamos utilizando. Es un paso adelante en todas las terapias regenerativas. En concreto lo empezamos a utilizar en la cirugía oral, en cirugía de implantes, cirugía de regeneración ósea, y en realidad en lo que consiste es en obtener unas proteínas que existen en el plasma, en la sangre de los pacientes, en la sangre que todos tenemos circulante. Hay unas proteínas que están especialmente localizadas en las plaquetas. Entonces esas proteínas dirigen los procesos de reparación tisular, son los que hacen que la cicatrización se produzca mejor o peor, de manera que nos interesa tener esas proteínas directoras de los procesos de reparación, digamos un poco concentradas allí donde nosotros queremos que se produzca esa regeneración o esa cicatrización. Bien, entonces sobre ese concepto, sobre esa base conceptual, pues se pensó que el concentrar esas plaquetas, es decir, extraer una pequeña cantidad de sangre en el paciente que se va a intervenir y por un sencillo procedimiento obtener un concentrado de plaquetas, podemos de esa manera concentrar también esas proteínas que son como los arquitectos de la reparación. Entonces esas proteínas que además proceden del propio paciente, con lo cual es imposible que produzcan ninguna reacción adversa, pues ese proceso de reparación se va a producir de una manera más rápida y de una manera mejor para el paciente y mejor para el propio proceso. Entonces, muy resumidamente, el concepto es ese: de la sangre del propio paciente obtenemos un concentrado de plaquetas que se colocará allí donde se va a colocar el implante, donde se va a hacer el injerto óseo, en fin, el procedimiento reparador o regenerador que sea, y obtendremos también una cosa muy importante, que es la fibrina. La fibrina es otra parte, otro componente de la sangre. Nosotros haremos un concentrado de fibrina y lo que buscamos es obtener una membrana, de la misma manera que hablamos antes de las membranas de colágeno, pero una membrana obtenida del propio paciente, de la sangre del propio paciente, para conseguir ese efecto barrera que buscábamos antes, ese efecto oclusivo que nos separe las dos inercias de cicatrización que queremos separar y para mantener en su sitio, sujeto, vamos a decir, el injerto que vamos a hacer. De manera que es un material propio del paciente que se obtiene de una manera muy sencilla y que realmente tiene todas las virtudes, podríamos estar hablando días de él, ¿no? Pero realmente es muy interesante. Ahí en el centro de investigación, cuando trabajamos con ello, la verdad es que da gusto. Vamos a ver un vídeo en el que sale cómo vamos a ir haciendo una membranita a raíz de, como bien hemos dicho, de la extracción de la sangre del propio paciente y obtener esa fibrina. Y la verdad es que la sensación a la hora de trabajar es totalmente distinta, no tiene nada que ver abrir esto de una caja y decir, bueno, pues vamos a poner aquí esta fibrina con la del propio paciente. Sí, realmente, incluso para los más reacios para esta tecnología, pues no pueden más que rendirse a la evidencia de que todos son virtudes por el uso de este procedimiento. Aquí estamos viendo cómo vamos a producir una membrana separación, una lámina de separación, pero autóloga del propio paciente. Entonces hemos hecho la extracción de una pequeña cantidad de sangre, mucho menos que cuando te hacen unos análisis para una analítica de rutina. Por un proceso de centrifugación muy sencillo y luego con una separación pautada de las diferentes fracciones de ese plasma, porque hemos separado la parte roja de la sangre y nos hemos quedado con el plasma, pues obtendremos este plasma que estamos viendo en la pantalla, en el cual hay un concentrado, está concentrada la fibrina. De ahí ya hemos retirado el concentrado de plaquetas que lo utilizaremos para otra cosa. Pero aquí lo que estamos buscando es ver que en este botecito de cristal, en este dapen de cristal, se está produciendo una coagulación de esa fibrina del propio paciente y pasados unos minutos podemos observar cómo esa membrana ya es manejable. Hemos pasado de algo que era líquido, lógicamente, no tenía una consistencia sólida para poderlo manejar, y fijaros ahora cómo en la pantalla observamos esa consistencia gelatinosa con
lo que constituye efectivamente es una membrana de separación, que además de tener esa capacidad de aislar el injerto o aislar las áreas que no queremos que estén en contacto, pues también tiene la virtud de que contiene también algunas proteínas de cicatrización y bueno, y algunos otros señales, vamos a decir, celulares que estimulan también los procesos de reparación en la zona. La verdad es que sí, que cuando ves casos en los que no has colocado membranas de este tipo, no has utilizado PRGF, es que el efecto yo creo que es inmediato, porque de ver un caso en el que lo has hecho a otro que no, enseguida se ve cómo el tejido está encantado y le pones este tipo de materiales y es que la cicatrización es mucho más rápida, pero es que el aspecto al día siguiente no tiene nada que ver de haberlo puesto o no haberlo puesto. Claro, es que hay que comprender que esta membrana, esta fibrina, ayuda a la cicatrización también de la encía, de la parte que va a quedar luego sobre ella, de la encía y los tejidos blandos. Sirve de vía, de guía para la cicatrización y también para la llegada de nuevos vasos sanguíneos. No tiene nada que ver la cicatrización de los tejidos blandos, los tejidos duros. Es una técnica realmente que tampoco hay que decir que sea milagrosa, es decir, que esto no quiere decir que si el procedimiento quirúrgico está mal hecho, esto no lo va a compensar, es decir, la técnica debe ser exacta y precisa, pero esto nos va a ayudar. Realmente cada vez en más áreas de la medicina se está utilizando. Tiene una enorme aplicación, por ejemplo, en úlceras de decúbito, en aquellos pacientes encamados o en diabéticos que les hacen úlceras en la piel. Pues este procedimiento, por las razones que estamos diciendo, ayuda mucho a la recuperación, a la cicatrización de estas úlceras. En traumatología se está utilizando también, en oftalmología, bueno, en muchas áreas de la medicina, y realmente es un gran descubrimiento. En el extranjero cada vez se está conociendo más también, y en España tiene pocos, pero algunos detractores, pero yo creo que es porque es un desarrollo español. Si no fuera así, si hubiera inventado un americano, pues seguramente estaría... Sí. Efectivamente. Volviendo otra vez un poquito a ese plasma que hemos obtenido del paciente, porque aparte de hacer membranas con él, otra de las características, y también lo utilizamos mucho, es para aumentar los pacientes, o para aumentar los implantes. Entonces, con eso obtener un mecanismo de integración muchísimo mejor, es decir, entre el hueso y el titanio como biomaterial, vamos a poner ese tipo de factores que van a ayudar muchísimo más a que eso sea más rápido y en teoría bastante mejor. Bueno, pues este es otro avance, también no muy conocido, pero ciertamente, como decías, los implantes dentales, es decir, esas estructuras que van a sustituir la raíz del diente perdido, de los dientes perdidos, van a servir de soporte para una prótesis, unos dientes fijos. Esto es un biomaterial, el implante. Es un material de titanio, que es de titanio porque de una forma casual, allá por los años 60, yo creo que tiene interés que lo comentemos muy brevemente, pues un sueco, el profesor Brannemar, pues estaba estudiando en un conejito, estaba viendo la circulación de la sangre en una fractura que le habían hecho en la tibia de un conejo, y lo estaban mirando con una microcámara, para ver cómo se cicatrizaba eso. Bien, al ir a retirar la maquinita, bueno, porque era costosa y había que retirarla después de sacrificar al animal, pues vieron que no la podían despegar del hueso. No la podían despegar. Claro, eso fue una sorpresa, porque lo normal es que hubiera una barrera fibrosa, una separación. No, pues había soldado al hueso. Casualmente era de titanio la cámara. Y a partir de ese momento empezaron a investigar qué es lo que había pasado, y de ahí viene toda la implantología y todo el procedimiento moderno de esos años 60 del profesor Brannemar. Bueno, entonces este titanio tiene ¿por qué se utiliza el titanio en los implantes? Porque tiene una relación con el hueso muy buena. Es decir, el titanio no produce ninguna reacción, ni de toxicidad, ni de incompatibilidad, ni de rechazo, ni de ningún tipo de lesión, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, en su contacto con el hueso. Esto es una cosa muy rara, porque normalmente los metales introducidos en el hueso, antes o después, dañan el hueso, porque se corroen, se producen unos productos de oxidación, van dañando esa unión. Bien. En el titanio eso no ocurre, es complejo de explicar por qué pasa así, pero esta es la realidad. Por cierto, hablando de las alergias, en la sociedad pues prácticamente entre un 10 y un 20% de las personas tienen alergia a algún tipo de metal.
Las alergias de contacto, pues en los anillos, en las cadenas, los pendientes. Hay un porcentaje tremendo de alergias a los metales. Estas personas deben estar tranquilas respecto al titanio. Muchas veces nos preguntan, pero el implante es de titanio, yo tengo alergia incluso hasta al oro. Bueno, pues que estén tranquilos porque realmente el titanio, una de sus características es que no puede provocar ninguna reacción alérgica. Entonces el titanio se introduce en el espesor del hueso para que se constituya en un pilar firme sobre el que colocar la funda, el diente o la prótesis. Durante unas semanas el hueso va a estar uniéndose al implante y va a conseguir una unión sólida. Volviendo a tu pregunta, cuando utilizamos el plasma rico en factores de crecimiento y empapamos la superficie de ese implante que vamos a introducir en el hueso, cuando lo empapamos de esas proteínas que había en las plaquetas, cuando humectamos esa superficie del implante con proteínas que van a estimular ese proceso de cicatrización, pues ocurrirá que esa unión entre el hueso y el implante se va a producir de una manera más rápida y de una manera mejor. Es decir, que no solo más rápidamente va a estar fijado el implante al hueso, sino que además el tipo de esa unión, la calidad de esa unión va a ser mucho más intensa. Esa es la virtud que se logra colocando esas proteínas en la superficie del implante, porque entonces va a estar por una parte el hueso, entre medio las proteínas del plasma rico en factores de crecimiento, y luego el implante. Y esas proteínas van a empezar a ordenar que el proceso de reparación se produzca, de cicatrización y de unión, por tanto, se produzca de una manera mucho más rápida y mucho mejor. Tenemos incluso un vídeo en el que vamos a ver un casito en el que hemos humectado un implante, lo hemos colocado en el lecho alveolar y la verdad es que ha quedado estupendo, pero creo que es muy ilustrativo porque a veces una imagen siempre vale más que 1000 palabras. Sí. Y claro, el explicarlo así sin verlo puede ser bastante complicado. Claro, esto es un implante, lo que está apareciendo en la pantalla, y esto es el plasma rico en factores de crecimiento, es decir, ese plasma tiene concentradas las proteínas de las plaquetas. Entonces, rodeando, empapando ese implante con esas proteínas y luego colocándolo en la zona receptora, en el hueso donde va a ser colocado el implante, se produce esa mayor estimulación para la cicatrización, al margen de que, como decías antes, la recuperación postquirúrgica, postoperatoria es mucho mejor. Hay menos dolor, prácticamente podemos decir que no hay prácticamente nada de dolor, y mucha menos inflamación o incluso nada de inflamación. Ahí han sido colocados los implantes y esa humectación sobre la superficie del implante. Antiguamente, bueno, aunque todavía se sigue haciendo, nos decían que había que mojar con plasma el implante antes de colocarlo en el alveolo, y realmente pues nada más lejos de lo que se debe hacer. Sería mejor dejar el implante seco, porque esa superficie del implante ha sido muy estudiada y muy manipulada químicamente para que tenga una gran adhesividad con las proteínas del lecho receptor, con las proteínas del hueso. Entonces sería mejor dejarlo seco, tal como está, que mojarlo con mojarlo con suero. Sería mucho mejor empaparlo, de hacerlo con algo con plasma rico en factores de crecimiento. Yo tengo que decir una cosa importante que creo que además cabe destacar y que no o casi ninguna casa comercial de implantes lo tiene. Yo quiero presumir de los implantes que pongo porque pienso que hoy por hoy son de los mejores implantes, los de BTI, y tiene un departamento en el que están todos los ingenieros de superficie exclusivamente dedicados a estudiar la superficie del implante y cómo se va a bioadaptar al hueso. O sea que no es cuestión, porque a veces me dice, ¿tú pones tornillos? No es un tornillo, hay un trabajo enorme detrás de cada implante. Ciertamente, uno de los grandes retos de la investigación en la fabricación de los implantes es conseguir que esa superficie del implante, la que va a entrar en contacto con el hueso, tenga unas características, vamos a decir, características visibles, la forma, pero también características no visibles, la microestructura, que sea la más adecuada para permitir que esas proteínas del hueso se relacionen de una manera perfecta con él, para conseguir una muy buena unión. Y efectivamente, el sistema BTI pues, es un sistema español, netamente español, y sin embargo podemos afirmar, porque es verdad, que el nivel de investigación y de vanguardia en el desarrollo de estos procedimientos está a máximo nivel mundial. Yo creo que se puede decir que incluso son los más avanzados
en el mundo entero en el desarrollo de todos estos procedimientos relacionados con la implantología oral o con el uso del plasma rico en factores de crecimiento. Y efectivamente hay unos montones de ingenieros allí que están todo el día investigando esa superficie, o sea, a ver qué granulometría le dan para que el tamaño de la célula, el tamaño de la proteína se pueda adherir perfectamente y que todo el procedimiento se produzca de la mejor manera posible y también lo más rápidamente posible. O sea, es importante destacar que hay todo un equipo de investigación pendiente de esto, o sea que lo estamos diciendo aquí como si fuese algo súper bonito y tal, pero realmente está avalado por todos los científicos que tienen allí. Hay algo que a mí me gustaría dejar claro en este programa, porque hay a veces un poco de publicidad engañosa, que nos equivocan bastante con las cargas inmediatas, ¿no? No, yo llego a la consulta y en 24 horas tengo mis dientes, tal. Yo quiero aclarar un poquito y quiero que nosotros dejemos bastante claro este tipo de cosas, porque carga inmediata se hace, hacemos carga inmediata, pero no siempre se puede hacer carga inmediata. Entonces vamos a dejar claro cuándo podemos hacerla y cuándo no se puede hacer. Bueno, pues realmente es un tema importantísimo, porque la publicidad engañosa muchas veces, a veces por ignorancia y otras veces por la pura intención de engañar, ¿no? Pues está volviendo locos a los pacientes, o sea, a los pacientes y de rebote a nosotros también. La carga inmediata, es decir, prótesis fija, soportada por implantes en 24 horas. Muy fácil, muy sencillo, muy rápido. Claro, es una maravilla. O sea, tú vas allí, no vas sin dientes, sin uno o sin todos. Y entonces te hacen un procedimiento mágico en el cual te colocan el implante o los implantes y a las pocas horas ya tienes dientes fijos. Pues es una maravilla, pero es una maravilla para todos realmente. Entonces, últimamente se está transmitiendo la idea de que ese procedimiento primero es una novedad, es algo extraordinario y como que se puede hacer en todos los casos. Bueno, pues ni es una novedad ni se puede hacer en todos, bueno, sí se puede hacer en todos los casos, pero no se debe hacer en todos los casos, porque si se hiciera en todos los casos, el porcentaje de fracasos sería terrible, de fracasos y de complicaciones incluso graves. Este procedimiento inmediato, que llamamos la carga inmediata, en todo el mundo se conoce así, la carga inmediata, pues hace muchos años que lo hacemos, con un protocolo bien reglado. Pero ¿cuándo hay que hacerlo? Pues en aquellas condiciones que tengan unos requisitos que lo permitan. Y eso no ocurre siempre, desgraciadamente. Es más, en la mayor parte de los casos no se debe hacer. Hemos visto antes que el implante se coloca en el hueso. Ese proceso de osseointegración, de la unión del implante con el hueso, es un proceso que lleva tiempo. Cuando alguien se rompe una pierna, se rompe el fémur... No se lo arreglan en 24 horas. Entonces el traumatólogo, el hombre, pues hace lo que puede para hacer la osteosíntesis o lo que sea necesario y darle un tiempo a la naturaleza, a la biología ósea, para que ese hueso suelde. Esto lo tenemos todos muy presente porque es de sentido común. El proceso de reparación de la fractura de un hueso y el proceso de unión del hueso sobre el implante son muy parecidos. Es un proceso de cicatrización. Es curioso porque el hueso es un tejido muy especializado y tiene unas características sorprendentes. Por ejemplo, es el único tejido del organismo que cura, una lesión cura sin dejar cicatriz. Por eso, esa lesión que se produce en el hueso cuando colocamos el implante, claro, hay que labrar un alojamiento, hay que dañar algo del hueso, pues cura sin cicatriz, uniéndose firmemente al implante. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Pues lo mismo que la cicatrización de una fractura, pues dependiendo de los casos puede llevar 2 meses, 3 meses o 4 meses. Depende de los casos. Durante ese tiempo, la unión entre el hueso y el implante es una unión débil, no es una unión fuerte. No está el implante capacitado, o mejor dicho, el hueso que lo rodea no está capacitado para recibir las terribles presiones que ejerce el sistema masticatorio, que son las presiones las más altas del organismo. Entonces hace falta que pase un tiempo en el cual se una el implante firmemente al hueso y el hueso esté duro, maduro y resistente para poder hacer su función adecuadamente. Bien, entonces esta es la norma general. Y la norma que se estableció hace 40 años. Hay un tiempo de osseointegración, un tiempo de espera, desde que se coloca el implante hasta que ese implante pueda ser utilizado para recibir una prótesis. Entonces, ¿qué ocurre con la carga inmediata? ¿Y por qué sí que la hacemos hace muchos años? Porque hay algunas circunstancias, algunos casos, en los que podemos colocar los implantes hoy y reuniéndose algunas circunstancias de tipo de hueso, de estabilidad de los implantes, de características anatómicas de la zona, de en fin, un montón de factores que ahora no podemos explicar, podemos hacer que ya ese mismo día o al día siguiente ese paciente porte una prótesis fija inmediatamente.
es una prótesis fija que siempre, absolutamente siempre, es una prótesis provisional. Provisional. Claro, Eso es un concepto que también es importante claro, aclarar, porque a mí me dicen, no, a mí me han puesto los dientes y ya me voy con ellos. No. Lo que hemos puesto es una prótesis de resina para ver una serie de cosas y temporal, porque luego la prótesis definitiva nunca se puede cargar encima de un implante nunca se puede hacer, bueno, por poder se puede, pero no se debe hacer, porque lo que estamos buscando es, el objetivo de la implantología debe ser el 100% de éxitos. Pero, claro, hay que buscar ese objetivo. Entonces, si hacemos todo de cualquier manera, el porcentaje de fracaso será enorme. Bien, entonces en algunos casos sí se puede hacer la carga inmediata, con buenos resultados. Pero los casos en los que se reúnen esas circunstancias favorables para hacerlo son pocos porcentualmente. La mayor parte de los casos requieren una espera entre cada una de las fases. Claro, es una espera que para todos es una pesadez. Los pacientes, lógicamente, quieren cuanto antes mejor la solución, pero no debemos perder de vista que el objetivo debe ser el éxito y que para que haya éxito hay que hacer un diagnóstico adecuado y diseñar un plan de tratamiento perfecto. Y a veces ese plan de tratamiento lleva mucho tiempo. Por ejemplo, estamos hablando hoy de los biomateriales, hemos hablado del BIOS, de las membranas. Imaginemos un caso en el que no hay hueso. Pues no hay hueso donde poner los implantes. Bueno, tendremos que regenerar ese lecho en el que queremos establecer los implantes. Pues primero hay que hacer el injerto. ¿Cuánto tiempo le lleva al injerto madurar lo suficiente para que tenga la solidez necesaria para recibir un implante? Entre 4 y 6 meses. Pero nos pongamos como nos pongamos, o sea, que no depende de nosotros, depende de la biología. Entonces, estas publicidades falsas, ¿por qué dicen que en 24 horas? Pues o no saben de lo que están hablando o están pretendiendo engañar al paciente. Seguimos con el caso que hemos dicho. Hoy hemos operado para colocar el injerto. Esperaremos 4 meses, vamos a decir, antes de poner los implantes. Pero en estos casos pondremos los implantes el día que sea, 4 meses, dentro de 4 meses. Y tendremos que esperar otros 4 meses para que esa unión de la que hemos venido hablando sea suficientemente sólida para recibir una prótesis. Es decir, entre pitos y flautas nos podemos ir a 1 año. Todo lo contrario de la carga inmediata. Pero realmente es un tema importante. Todo lo contrario, pero en tanto en cuanto la carga inmediata te vaya bien, porque si la carga inmediata te va mal y pierdes los implantes, exacto, te vas a 2 años tranquilamente. Esto es yo un muchas problema. veces lo que yo intento transmitir a mis pacientes es que hay que hacer las cosas con mucha calma, no correr absolutamente nada y está todo protocolarizado y todo estudiado. No es que a mí me apetezca decir, no, tú dentro de 4 meses, tú dentro de 3. No, eso ya está así y está estudiado así y es biología. Uno de los retos de la implantología es saber establecer para cada caso cuál es la cronología mejor para esa situación concreta. Y eso, pues a veces no es fácil. Desde luego, como has dicho, cuando se hace indiscriminadamente carga inmediata, es decir, en todos los casos, colocar los implantes y al día siguiente ya cargarlos, hay un porcentaje enorme de complicaciones. Y cuando aparecen las complicaciones en implantología son muy graves y son muy desagradables. Claro, porque se pierden los implantes, pero también se pierde el poco o mucho hueso que había alrededor de los implantes. Con lo cual, si queremos rehacer el tratamiento, no empezamos desde donde estaba, la situación que tenía el paciente. Y desgraciadamente vemos muchos casos, ¿no? Sino que ya se convierten en tratamientos complejos en los que hay que hacer regeneraciones óseas, a veces muy complicadas, todo por no haber elegido adecuadamente el método más preciso. Pero es verdad, los pacientes están... Claro, yo también lo comprendo. Si alguien va a una consulta y le hacen un plan de tratamiento que le va a llevar, vamos a decir, 6 meses, entre unas cosas y otras, pero hay alguien que le promete, no, nada, en 24 horas, joder, pues fenomenal, 24 horas. Pero eso solo se puede hacer en los casos que las condiciones son muy favorables y además, como has dicho antes, siempre son prótesis de resina, de plástico, prótesis provisionales, que tendrán que ser sustituidas más adelante por las prótesis definitivas. Y además, esas prótesis no están, aunque sean de carga inmediata, no son capaces, no tienen esa posibilidad de ya cumplir la función de masticación con la libertad que ofrece la prótesis definitiva, porque todo está todavía cicatrizando, por dentro de los implantes está cicatrizando. Vamos a ver si te parece 2 casos muy ilustrativos
en el que vamos a poder comentar y resumir un poco todo esto que hemos estado hablando, y como bien he dicho antes, cuando vemos un caso es como más fácil, podemos explicar a los pacientes qué es lo que estamos haciendo, porque la mayoría de ellos siempre están tumbados y les estás contando toda la película, pero no se han visto en un caso real así. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se empieza un caso, siempre con el escáner, del que ya tuvimos oportunidad de hablar aquí, y es donde nosotros nos vamos a hacer una idea de qué materiales son los que vamos a necesitar, si vamos a necesitar huesos, si no. Bueno, pues efectivamente el primer paso es hacer un diagnóstico preciso. Para eso es necesario una investigación radiológica con un escáner para tener una visión tridimensional exacta de cuál era la situación. Hemos visto cómo esos dientes estaban perdidos, han sido extraídos por una patología periodontal, por una piorrea que no tenía posibilidades de ser tratada, y en este caso, en el mismo acto quirúrgico, en el mismo acto en que hemos extraído los dientes, se está colocando los implantes. Ahí se puede ver cómo hay 2 implantes colocados, y eso que se está poniendo ahora es injerto de hueso. Injerto de hueso propio del paciente, es decir, hay muchas veces que podemos obtener hueso de la propia zona operatoria o de otras, como podemos ver después. Entonces ese hueso obtenido del paciente es un injerto autólogo, tiene hidroxiapatita, como ocurre en el caso que hemos visto antes del BIOS, pero además de hidroxiapatita tiene también células vivas, células óseas, por tanto es un material mucho más activo a la hora de regenerarse, a la hora de que la zona se cure y tenga una mejor evolución. Observad cómo ahora podemos ver cómo se está colocando esas láminas de separación, esas membranas de fibrina, también obtenidas del procedimiento que hemos comentado antes, del plasma rico en factores de crecimiento. Está siendo aislado el injerto de hueso para que no se meta dentro la encía, vamos a decir, para que la cicatrización, pasado el tiempo, sea con la constitución de hueso nuevo. Tenemos hueso vivo que hemos obtenido en la propia intervención, es decir, el BIOS hemos visto que era hidroxiapatita, como contiene el hueso, pero hay células vivas que van a estimular mucho mejor la cicatrización ósea, y estos son esas separaciones con las membranas de fibrina. Este es un caso favorable para poder hacer carrera inmediata. Los dientes estaban perdidos, pero estaban sanos, no había áreas infectadas. Podemos permitirnos el lujo de en la misma operación extraer los dientes, colocar 2 implantes, colocar el injerto de hueso que hemos obtenido de la misma zona, colocar esas membranas de separación de la fibrina, suturar adecuadamente los tejidos blandos para que quede todo perfectamente sellado y perfectamente separado del medio oral, del medio externo, y bueno, vamos a ver si en este caso, utilizando unos elementos de conexión especiales, podemos colocar unos dientes fijos inmediatamente, en unas horas o al día siguiente. Sí, tengo que decir que este es el tipo de suturas además que utilizamos ahora mucho, porque me dicen, es que me estás cosiendo con hilos azules, y son suturas en las que no se pega nada de suciedad, son muchísimo más higiénicas, tienen un pequeño problema que yo me he dado cuenta y me lo han contado bastantes pacientes, pinchan un poco y a veces molesta incluso más esa pequeña molestia del pinchazo que la propia cirugía que has preparado ahí. Pero bueno, ya tenemos así algún truquillo y ya no nos pinchan tanto, con lo cual si ven puntos azules son de las nuevas suturas que estamos utilizando. Bueno, aquí se puede observar la colocación de esa prótesis fijada inmediatamente después de la cirugía o a las pocas horas o al día siguiente. La sutura, efectivamente, es una parte fundamental del procedimiento. Hay muchos casos, o hay casos en los que podemos hacer técnicas quirúrgicas sin suturas, sin incisiones, a través de la mucosa. Es verdad, pero pasa un poco como con la carga inmediata. Solo se puede hacer en casos muy favorables y, desgraciadamente, la mayor parte de los casos, más del 85-90% de los casos, hay carencia de hueso o la falta de suficiente cantidad de hueso. Hay poco tejido blando o una encía mala, ¿qué tal? De manera que esa técnica transmucosa, que también está como muy de moda, sin puntos, sin incisiones, sin bisturí, pues en pocos casos se puede hacer de una manera adecuada. En esta imagen que hemos visto, en este vídeo, pues se ha colocado un injerto de hueso. Para colocar el injerto hay que acceder al área lesionada. Y la sutura debe hacerse muy bien, claro, debe ser una sutura hermética, y los hilos de sutura que tú utilizas, pues efectivamente son los que hay que utilizar. Son monofilamentos, son nylons o bueno, otro tipo de materiales, pero que la virtud que tienen es que son muy limpios, efectivamente, no se les pegan las bacterias en la superficie. Tradicionalmente se usaba pues, el catgut o la seda de sutura,
que son, bueno, pues digamos que están hace muchos años ya superadas por estos otros materiales y que tenían el inconveniente de que provocaban mucha reacción allí donde estaban siendo utilizadas para la sutura.